Ya, se me puede ver la pantalla, ¿cierto? Bien, entonces lo que vamos a empezar directamente, que es ya la introducción a lo que es el proyecto de carreteras, lo que se ha denominado que es el diseño de la primera carretera, ¿ya? Entonces, este proyecto es el más largo y más complejo, por así decirlo, pero a veces eh, el más bonito de realizarlo, lo que es en topografía 2. ¿En qué va a consistir el proyecto? El proyecto va a consistir en que vamos a diseñar prácticamente una carretera en el diseño geométrico, en lo cual va a constar lo que es el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y lo que es las secciones transversales, ¿vale? Y posteriormente lo que es su replanteo, ¿ya? Eso en terreno. Y prácticamente vamos a usar lo que aprendan en teoría. Si en caso no lo vamos a aprender, eh, simplemente lo vamos a diseñar conmigo y con el auxiliar de Neymar. Lo vamos a realizar el diseño en conjunto en gabinete, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es la introducción, porque este jueves ya vamos a empezar lo que es la selección de rutas, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando, para el diseño geométrico necesitamos lo que es el diseño del alineamiento horizontal. ¿Qué es el diseño del alineamiento horizontal? Es la proyección del eje de la vía proyectada sobre un plano horizontal. Yo les estaba comentando en el proyecto de triangulación que siempre se hace en el plano, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a tener unas cotas, sino las cotas las vamos a calcular después de una nivelación en lo que va a ser en este proyecto, ¿vale? Y posteriormente del alineamiento horizontal vamos a tener lo que son las tangentes, que son simplemente van a ser líneas rectas en la proyección de nuestro eje, de nuestra ruta, ¿ya? Y al tener nuestras tangentes vamos a tener lo que son nuestros puntos de intersección o nuestros puntos de inflexión, que los vamos a denominar simplemente como PIs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo vamos a tener nuestros PIs. Generalmente lo vamos a trabajar en el proyecto, lo vamos a trabajar con 5 PIs, uno que va a ser el IDP, que es el inicio de puntos, y luego posteriormente vamos a tener nuestros PIs, y posteriormente al tener ya nuestros PIs, nuestros puntos de inflexión, vamos a tener los que son los ángulos de deflexión. ¿Para qué va a servir los ángulos de deflexión? Va a servir para tener nuestras curvas horizontales, para poder realizar el cálculo de las curvas horizontales, ¿vale? Y prácticamente nuestros ángulos de deflexión puede estar en un sentido, sea positivo o un ángulo de deflexión negativo, ¿ya? ¿Esto qué nos va a indicar? Que nuestra curva puede ir de un sentido de dirección de derecha o caso contrario puede ser de dirección de izquierda, ¿ya? Eso tengan en cuenta que para cualquier cálculo podemos manejar simplemente los signos, ¿ya? Pero cuando vamos a realizar el diseño geométrico no lo vamos a manejar. Tengan mucho en cuenta eso, ¿ya? Simplemente es para que se puedan ubicar lo que son el sentido de las curvas y para su diseño, ¿ya? Por ejemplo, acá este va a ser en un sentido positivo, nuestra deflexión va a ser en un sentido positivo. Y entonces nuestra curva va a ir de esta dirección, ¿vale? Y acá vamos a tener un sentido de deflexión negativo, que va a ir de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, nuestra curva va a ser de este sentido, ¿ya? Para el replanteo, este tipo de curvas tal vez va a ser un poco más complejas, más complicadas de hallar, lo que va a ser en un cálculo mecánico, ¿ya? Si en caso lo vamos a hacer en Civil 3D, vamos a tener simplemente el ángulo, ¿no? Que vamos a necesitarlo, pero para su memoria de cálculo es un poco más complicado el replanteo de este tipo de curvas, ¿ya? Y posteriormente ya
como les comentaba, vamos a tener lo que son las curvas horizontales, ¿ya? Y en las curvas horizontales vamos a tener las curvas horizontales simples, las compuestas y las de transición, ¿ya? Las curvas horizontales simples simplemente va a estar constituida por un radio, ¿ya? Generalmente en carreteras casi no se usan este tipo de curvas horizontales. ¿Por qué? Eh, Al conductor no le permite tener una transición cómoda, ¿ya? Entonces simplemente va a tener una transición brusca de peraltes, ¿ya? ¿Por qué? Cuando diseñamos nuestras curvas horizontales, vamos a tener lo que son nuestras secciones tipo, que va a ser el pavimento o también cómo manejamos la carretera, ¿ya? Y generalmente siempre tenemos un bombeo, que es de -2%. Siempre, casi siempre se maneja este bombeo, va a depender mucho de la topografía, va a depender mucho del tipo de vehículo que manejemos, de distintos factores, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tienen una curva simplemente horizontal? Ya tenemos una distribución de peraltes, que lo llamamos diagrama de peraltes, y en este caso, nuestro vehículo va a ir del -2% y directamente va a haber un salto, que va a ser el peralte, del 7 o 8%. Y este cambio brusco al conductor le va a permitir que disminuya su velocidad. Entonces no es muy cómodo manejarlo, ¿ya? Generalmente se usa para velocidades hasta alrededor de 20, hasta máximo hasta el 25 kilómetros sobre hora. Se puede manejar lo que son estas curvas horizontales simples. O también en otros casos se maneja porque puede disminuir en costos. Pero generalmente en las carreteras actuales, incluso en las carreteras de desarrollo, manejamos ya las que son las curvas de transición, ¿ya? Simplemente para evitar esto. ¿Qué evitaríamos con las curvas de transición? Evitaríamos este tipo de cambios bruscos. Entonces, por ejemplo, cambiaríamos a este tipo de cambios, ¿ya? Entonces, en esta longitud de la clotoide, podría ir incrementando lo que es gradualmente, lo que son los peraltes, ¿ya? Entonces, simplemente es para eso, para evitar estos cambios bruscos que se manejan las curvas de transición. Y es por eso que no es muy recomendable lo que es las curvas horizontales simples, pero en el caso de nuestro proyecto sí o sí lo vamos a manejar por un tema de introducción a este tipo de obras, ¿ya? Y la que son las curvas horizontales compuestas. Las curvas horizontales compuestas va a depender mucho, mucho de cualquier tipo de topografía, ¿ya? Si más bien no pueden evitarse estos cambios bruscos, pero sí se puede evitar eh, algunos defectos que tenga la topografía. Por ejemplo, puede existir un cañón o eh, puede existir un cerro que es demasiado rocoso tal vez, que podría evitarse simplemente con el uso de curvas compuestas. En el uso de curvas compuestas podemos manejar hasta 3 radios, ¿vale? En este caso vamos a usar, en nuestro proyecto vamos a usar solamente 2 radios y vamos a hacer el replanteo de la misma, ¿ya? Entonces, esto puede evitar eh, sobrepasar incluso, ¿no? Lo que son los cañones o algún tipo de montaña que pueda evitar nuestro alineamiento ya o nuestra ruta ya trazada, ¿no? Entonces simplemente va a servir para eso. Y lo que son las más importantes, lo que son las curvas horizontales de transición. Las curvas horizontales de transición va a constar en que, aparte de tener un radio circular central, vamos a tener lo que son longitudes de clotoides o longitudes de espirales, ¿ya? Por ejemplo, acá va a tener nuestra longitud de espiral, ¿ya? En este caso vamos a manejar simplemente longitudes de espirales que sean simétricas. ¿Qué quiere decir? Que esta longitud de espiral va a ser
la misma longitud que la longitud de espiral de salida o que la misma longitud de espiral de entrada, ¿ya? No vamos a manejar longitudes de espirales asimétricas porque el cálculo es más extenso y todavía no lo están llevando en teoría, ¿ya? Entonces vamos a tratar de acomodarnos a lo que son al manual del ABC, a las longitudes de espirales ya dadas. Generalmente siempre se maneja con un mínimo de 20 metros, pero al tener sus rutas y lo que ha pasado el anterior semestre es que sobrepasaba los 20 metros, ¿no? En algunos casos ya había una curva de empalme y vamos a tratar de evitar eso con longitudes de espirales en base al guiado óptico, ¿ya? De lo que es de la manual del ABC. Y acá lo que les estaba comentando, ¿no? La transición de Peraltes, ¿ya? Esta transición de Peraltes, por ejemplo, es de uno de mis proyectos, que es transiciones de puras curvas de transiciones, y acá incluso hay empalmes directamente, empalmes cortos, por ejemplo acá. Y esto evita que exista cambios bruscos, ¿no? Esta longitud de espiral de entrada y esta es la longitud de espiral de salida. Entonces, esto evitamos que el conductor tenga cambios bruscos en su velocidad, ¿ya? Entonces, podría ir gradualmente, tal vez disminuyendo. Si en caso el conductor puede ir, digamos, a una velocidad de 50 kilómetros hora, podría ir incluso hasta 48, 45, sin perder esa velocidad que tenga, ¿no? ¿Esto por qué? Porque recuerden que existe una fuerza centrífuga en cualquier curva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá va a haber una curva, va a haber una fuerza que la va a traer hacia el centro, ¿ya? Entonces, es para eso que se puede evitar esos desafortunios en las curvas circulares simples. Es por eso que generalmente se usan puras curvas horizontales de transición y nos vamos a enfocar más en el diseño geométrico, ¿ya? Y aparte lo que vamos a ver en este proyecto también es el diseño del alineamiento vertical, ¿ya? Donde simplemente es la proyección del eje de estas sobre una superficie vertical paralela al mismo, ¿ya? Y sobre ello vamos a tener lo que es el perfil longitudinal, ¿ya? Vamos a realizar el perfil longitudinal con nivelación, ¿ya? Entonces vamos a hacer un replanteo de puntos y a la par vamos a hacer lo que es la nivelación, ¿ya? Para poder obtener nuestro perfil longitudinal. En algunos casos vamos a tener que rellenar, hacer un terraplén, o en algunos otros casos vamos a tener que realizar lo que son cortes, ¿ya? Y muy importante también para realizar nuestro alineamiento vertical es la rasante, ya que es un trazo que representa el nivel que ha de quedar en un corte o un terraplén, ¿ya? Y posteriormente lo que es una subrasante. La subrasante simplemente es la capa de la estructura del pavimento, ¿ya? A ver, aquí les voy a mostrar. Entonces, vamos a tener principalmente un plano así, un plano del perfil longitudinal, en el cual va a estar nuestro terreno. Ejemplo, acá están viendo nuestro terreno. Es todo eso. Y vamos a tener lo que son nuestra rasante, ¿ya? A ver, ya, acá está nuestra rasante. Y esto nos va a permitir hacer una previsualización de nuestro terreno en una vista de perfil, ¿ya? Esto para poder diseñar lo que son nuestras posteriormente curvas verticales, ¿ya? Y también vamos a tener lo que es una pendiente máxima, de acuerdo a nuestra topografía del terreno. Recordemos que estamos en la ciudad de La Paz, que lo vamos a realizar en Cotacota, y la geografía de La Paz particularmente es un área rocosa y aparte es muy elevada. Es un área montañosa y en algunos casos de ustedes en el lugar que les toque realizar su poligonación, pueden existir muchos desniveles, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Es que se trata de evitar o se trata de rodear esos desniveles para realizar una carretera idónea, ¿no? Por ejemplo, en esta carretera, el máximo corte es de 6 metros.
Entonces, está prácticamente correcto, pero en algunos otros casos puede ser incluso, podría superar incluso los 20 metros, ¿ya? Y para los 20 metros, tal vez incluso a ustedes les toque, ya que estamos diseñando y estamos aprendiendo a diseñar, va a estar en un rango aceptable mientras la pendiente de la rasante no sobrepase eh, entre el 8 o 9%, de acuerdo a la región que estemos, ¿ya? Se les va a dar los parámetros iniciales para lo que es el alineamiento vertical. Ya, proseguimos con las curvas verticales, ¿ya? Las curvas verticales, no sé si lo han visto en teoría o lo van a ver ya para el segundo parcial posiblemente. Se divide en cóncavas y convexas, ¿ya? Nosotros igual para este proyecto lo vamos a manejar en curvas verticales simétricas, ¿ya? No vamos a hacerlo asimétricas porque tampoco no lo van a llevar en teoría, ¿ya? Y lo que son las secciones transversales, ¿ya? Es la creación de nuestra sección tipo para poder realizar nuestro talud de corte o nuestro terraplén de relleno, ¿ya? Y también vamos a hablar lo que es los materiales con lo que se va a construir nuestra plataforma, el dimensionamiento de nuestra calzada, nuestra berma, si en el caso manejemos un sobre ancho de plataforma, va a ser muy importante si hacemos eso, ¿no? Y posteriormente vamos a finalizar con lo que es el diagrama de masas o compensación de masas, en el cual vamos a tener el volumen total de lo que es de corte o de relleno de, de nuestro eje de carretera, ¿ya? El material de apoyo que vamos a manejar y lo que nos vamos a regir totalmente es en el manual de la ABC. Vamos a hacer un manejo del software del Civil 3D que va a ser prácticamente todo, todo el proyecto casi, ¿no? Vamos a manejar lo que va a ser las secciones transversales, una buena presentación de planos y lo vamos a tratar de resumir lo que es el manejo del software, ¿no? Porque ustedes saben que el Civil 3D es muy complejo de manejarlo, ¿no? Entonces vayan previendo, vayan descargando. Es mejor si tienen una cuenta estudiantil que la pueden descargar en ustedes mismos y no así los programas craqueados, porque me ha pasado a mí que el programa craqueado incluso se cierra directamente, ¿no? Entonces, incluso a veces el sistema te lo reconoce como virus y te lo puede cerrar directamente y tu proyecto se puede eliminar. Aparte que hay más ventajas si ya tienes una cuenta estudiantil, ¿no? Aparte que es gratis, puedes georreferenciar incluso tu terreno, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar con lo que es ya directamente vamos a adentrarnos a lo que va a ser el proyecto. Para diseñar nuestro proyecto necesitamos información de la zona, datos de la zona, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar en el departamento de La Paz, que es la provincia Murillo, el municipio va a ser Nuestra Señora de la Paz, y acá van a cambiar lo que va a ser su latitud, ¿ya? Esta latitud la tienen que tener de cota a cota. Y esto es de mi proyecto anterior, y entonces no corresponde la latitud. Y también tienen que hacer una descripción de la zona, ¿ya? Como pueden ver, puede ser montañosa, rocosa, arenosa incluso. Ustedes saben que el suelo en Cota Cota es variado, ¿no? En algunos casos, cerca al río, es un poco más arenoso, un poco más gredoso, ¿ya? Entonces algunos grupos tal vez les toquen ese sector, pueden tener ese tipo de dificultad, ¿no? Entonces estos datos va a servir para que podamos realizar nuestros trazos y aparte obtener datos del mismo manual, ¿ya? Entonces aquí ya estamos entrando a lo que es el proyecto, la introducción del proyecto, la parte inicial, lo que va a ser la información del proyecto, ¿ya?
Y lo cual vamos a tener nuestra ubicación o área de influencia, ¿ya? Algunos les puede tocar, no sé, les puede tocar empezar desde esta calle, a otros les puede tocar desde esta calle, o incluso desde aquí, ¿no? Estas dos calles. Esta calle no la manejamos porque aquí ya hay muchas estructuras, ¿no? Entonces, vamos a manejar estas calles, o generalmente manejamos esas calles, ¿ya? Entonces tienen que tener su ubicación y su área, ¿no? Y posteriormente lo que va a ser la clasificación de la vía, ¿ya? En la clasificación de la vía, según el manual del ABC, vamos a tener esta tabla, ¿ya? En esta tabla nos indica qué categorías de autopista podemos tener, o de carretera podemos tener, perdón. Una que puede ser autopista, autorruta, primario, colector, local y desarrollo. ¿Ya? Entonces, en nuestro proyecto generalmente manejamos velocidades de 30 a 40 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Entonces, si tenemos entre velocidades de 30 y 40, podríamos manejar estos dos tipos de categorías. Para ustedes, ¿qué categoría sería la idónea si vamos a manejar entre 30 y 40 kilómetros hora? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Por 2 puntos. El ¿Nadie? desarrollo, Bien, puede ser una categoría de desarrollo. Ya, entonces, también, ¿cuál es nuestra ah, principal manera de manejar la categoría de desarrollo? Es que va a tener el número de carriles, que puede ser bidireccional, ¿no? Entonces, en una carretera de desarrollo, no podemos manejar de una vía unidireccional porque generalmente se maneja en municipios pequeños. Entonces, son carreteras para unir esos municipios, ¿no? Entonces, pueden ser sí o sí bidireccionales y generalmente manejamos un número de calzadas. Entonces acá van a estar nuestros parámetros según la norma de la ABC. Entonces vamos a tener nuestras velocidades de proyecto, ¿no? Estas siempre la vamos a tener. Entonces va a ser una carretera de desarrollo, va a ser bidireccional de velocidad de proyecto de 30 a 40 kilómetros, de acuerdo a lo que les reparte el ingeniero. Y acá también vamos a tener un tipo de código, ¿ya? Que acá también nos indica que esto es X va a ser la velocidad del proyecto. ¿Ya? Entonces, puede ser entre 40 y 30. ¿Ya? Y otra información más que es muy importante es el vehículo tipo, pero no lo vamos a manejar en este caso, en topografía 2 porque el cálculo es muy complejo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con lo que es el vehículo tipo? Nos sirve para poder realizar sobreanchos en las curvas, ¿ya? En caso, digamos, que podríamos manejar eh, algún tipo de camión, el camión no puede girar simplemente en una curva estrecha, ¿no? De transición. A ver, por ejemplo, acá lo vamos a ver. Ya, por ejemplo, en esta curva, si tenemos un vehículo tipo, por ejemplo, de camión, que el camión generalmente son para velocidades de superior a los 50 kilómetros hora para velocidades de proyecto, eh, el camión no va a poder realizar un giro correcto. Va a tener que invadir otro carril. En caso que sea bidireccional, va a tener que invadir otro carril. Y si en caso existiera aquí un vehículo en esta dirección, puede ocasionar accidentes, ¿no? Entonces, para el vehículo tipo nos sirve para tener sobreanchos en las curvas. Entonces, ¿qué puede ocurrir con el sobreancho? Puede ser que no va a mantener simplemente lo que es nuestro ancho de calzada, sino en el sector ya de las curvas, desde la curva de transición, va a ir incrementando
tal modo que sea cómodo para el vehículo, ¿no? Y aquí también puede ir incrementando, ¿no? Desde esta parte, en este sector. Entonces, simplemente sirve para eso lo que es el vehículo tipo. Pero esto no lo vamos a llevar en topografía 2, lo vamos a llevar tal vez de manera teórica y es mejor que lo sepan también, ¿no? Ya que vamos a manejar el manual de la ABC y nos pide, sí o sí, nos pide un vehículo tipo, ¿ya? Entonces, pero no lo vamos a manejar, ¿ya? Porque el diseño de la misma y el replanteo de los mismos sobreanchos va a ser muy largo y muy extenso, ¿ya? Y pasamos lo que es en el trazado de la ruta, ¿ya? El trazado de la ruta generalmente el ingeniero eh, les va a dividir por grupos o por zonas como se lo ha hecho en triangulación, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer generalmente es hacer una tangente de por lo menos 100 metros iniciales, ¿ya? Y de ahí tienen que ir a buscar una ruta. Pueden ir cualquier sector, pero siempre tienen que empezar en la calle que se les ha proporcionado. Pueden avanzar este sector. ¿Qué les recomendaría? Es que su poligonal de tangentes lo traten de cerrar al momento de diseñar, ¿ya? Entonces, no se vayan a lo loco, que manejen este tipo de tangentes, sino no vayan directamente así, aquí, así, porque tenemos que hacer la nivelación y en la nivelación tenemos que cerrar la poligonal. Entonces tendrían que volver de esta manera, se les va a complicar mucho, ¿ya? Entonces, traten de cerrar su poligonal, ¿ya? Traten de cerrar y pueden ir así, digamos. Aquí va a estar su IDP o P0, aquí su P1, aquí su P2, aquí su P3 y su P4, ¿no? Entonces va a ser un total de 5 PIs, porque aquí vamos a tener una curva, dos y tres curvas, ¿no? Entonces, esto aquí ya no va a haber otra curva, ¿no? Aquí cuidado que lo metan una curva más. Esto simplemente va a ser para cerrar el tramo y para hacer la nivelación. Y así vamos a obtener lo que es nuestro perfil longitudinal del eje de vía, ¿ya? Y prácticamente eso tienen que hacerlo. Y también va a consistir en su primera práctica de carreteras. Esta práctica va a ser grupal, ¿ya? Y en planillas, las planillas que vamos a incrementar van a ser tres planillas, la cual primeramente va a ser el croquis general. Este croquis general tiene que ser tanto de sus PIs y tanto de sus estaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener un P0, aquí un P1, por ejemplo, o esto IDP, aquí un P2, aquí un P3 y aquí, por ejemplo, un P4, ¿ya? Este poligonal de tangentes va a ir de esta manera, ¿ya? Y también van a tener estaciones, ¿ya? Esto van a ser de dos maneras. Una que va a ser demostrando todos estos PIs juntamente con las estaciones, ¿ya? ¿Por qué de las estaciones más? Porque tal vez no se pueda avisar estos puntos, mejor si tienen eh, una mejor visibilidad de todos los puntos o solamente pueden tener incluso una estación, pueden tener incluso aquí una estación uno en el cual puedan visar este punto, puedan observar este punto y puedan observar todos los puntos, ¿no? O en todo caso, si en caso, no sé, ustedes les ha tocado cerca la laguna, entonces tendrían que tener por lo menos dos estaciones para poder visibilizar todos sus puntos, ¿no? O si tienen uno, es mucho mejor también. Acá pueden tener
su estación 1, en el cual pueden visar este punto y este punto, ¿no? Aquí pueden tener su estación 2, en el cual pueden ver este punto y este punto, ¿no? Entonces, tienen que realizar de esta manera su croquis general, ¿ya? Esto va a ser de manera separada, uno que va a ser para los puntos de inflexión y otro que va a ser para la estación. En total van a tener dos croquis generales, ¿ya? Dos croquis generales, incrementando lo que siempre se hace, ¿no? De las planillas, que son descripción de equipo, eh, lo que es el diario de campo, incrementando eso, ¿no? Y esta es la misma. Lo que tienen que hacer es con lo que les comentaba, ¿no? De las estaciones. Y lo que va a cambiar esto es directamente lo que es el alineamiento horizontal. Aquí van a poner todas las coordenadas que van a sacar de la estación total, incluyendo la cota. Aquí, por ejemplo, van a tener, por ejemplo, van a poner primero la estación 1. Ya, aquí van a tener la estación 1, estación 2. No sé, su estación 1 puede ser 1000, 2000, 3000. Su estación 1020 tal vez, 2030 y 3040, ejemplificando, ¿no? Y aquí también van a tener sus PIs. Y acá igual van a tener otra coordenada y la van a anotar. Y acá van a hacer un esquema, ¿no? Un esquema de sus PIs. Por ejemplo, acá va su P0, P1, su P2, el P3, ¿ya? Y también lo que va a ser sus estaciones, ¿ya? Aquí pueden tener su estación 1, su estación 2, ¿no? Entonces puede ser así, su estación. Con tal que se pueda visualizar, no se olviden su floritura, tiene que estar de manera correcta. Y creo que me he olvidado colocar otra planilla o me he confundido. Ya, y prácticamente es lo que vamos a hacer en campo este jueves, ¿ya? Introduciendo al proyecto de carreteras, ¿ya? Entonces, acá está un croquis que más o menos eh, usamos para lo que es para realizar su primera tangente, ¿ya? En este caso, lo que tienen que traerse, los materiales que tienen que traer por lo menos es lanillas, no sé si ubican las lanillas que manejamos para trompo, para que puedan tener por lo menos acá un sector central, ¿no? Aquí podemos poner esta lanilla y buscar el centro, ¿no? De estos dos puntos y de aquí, ¿no? Y con la intersección de estos puntos vamos a tener nuestro P0, ¿ya? Ojo, cuidado que se suban hasta arriba de la calle, ¿no? No se vayan tan arriba. Yo creo que se puede incluso desde acá nomás. Ya, entonces el año pasado, bueno, el anterior semestre, perdón, ha pasado que se han ido hasta la avenida y de ahí estaban sacando sus puntos, ¿ya? Y se van a hacer rebajar puntaje nomás, ¿ya? Ustedes ya saben cómo el ingeniero rebaja puntaje. Entonces, traten de evitarse eso, ¿ya? Entonces, lo que van a empezar de acá, en su primera tangente tiene que ir en línea recta hasta por lo menos tener 100 metros de longitud, ¿no? Ojo de longitud horizontal, cuidado de una distancia inclinada. No vamos a manejar ninguna distancia inclinada, exceptuando que te vamos a sacar las coordenadas, ¿ya? Una recomendación más es que le saquen foto a todas las coordenadas que vayan sacando, ¿ya? A todas las coordenadas que vayan disparando con las estaciones totales. Porque generalmente en topografía unos saben borrar ya o saben sobreescribir los datos, ¿ya? Entonces, perder sus coordenadas es rehacer el proyecto, ¿ya?
Entonces, son estas calles que se va a manejar. Tengan en cuenta que en el sector donde entramos, donde es el encuentro del IHH, es la calle 29, no así la 30. La 30 no la manejamos porque existe un muro, ¿no? Y, y aparte que están también muchas edificaciones, ¿no? Lo que es la carrera de ingeniería mecatrónica, de petrolera, están en ese sector y prácticamente no vamos a poder trabajar, ¿ya? Y de la calle 31, a los que les toquen, hay un muro, pero igual se puede trabajar porque el área está despejada por dentro, ¿no? Y vamos a manejar la calle 32. Caso contrario que el ingeniero cambie, ¿no? Este esquema generalmente se usaba, posiblemente lo cambie, como posiblemente no, pero el trabajo va a ser lo mismo, ¿no? En las calles que se trabaje. Entonces tienen que ir a su calle, sí o sí. El grupo que no esté en su calle designada va a tener sanción directamente, ya es menos 20 puntos en su proyecto final. Tengan en cuenta eso, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda sobre el primer avance que van a realizar este jueves, muchachos? ¿Alguna consulta? Auxi, este jueves ¿Ninguna? estaríamos ¿Listo? realizando los puntos de inflexión. Este jueves ya estaríamos realizando nuestra categorización de rutas, sí, nuestro diseño de rutas. Auxi, ¿hay algún ¿Alguna otra criterio que consulta? deberíamos tomar en cuenta para tomar los puntos? Para que, digamos, no sé, dispare la curva o salga demasiado angosta o algo por el estilo. Ah, ya. Los criterios que vamos a manejar generalmente, vamos a manejar lo que son del manual del ABC. Principalmente antes de manejar lo que son las longitudes de curva, tenemos que tener lo que son nuestros ángulos de deflexión, ¿ya? En las tangentes, lo que yo les recomendaría es que por lo menos sobrepasen los 100 metros. ¿Por qué? Ha ocurrido que el anterior semestre eran de 80 o de 100 metros en algunos casos y habían algunas curvas de empalme que en la vida real no pasa, ¿ya? Es muy mm, incorrecto, se diría, porque el vehículo se va a desplazar mucho, ¿ya? Entonces había una curva de transición y acá ya conectaba lo que era la curva compuesta y aquí también ya conectaba lo que es la curva simple. Entonces, por lo menos entre distancias entre curvas, generalmente se maneja hasta 100 metros, ¿ya? Pero esto va a depender mucho de su topografía, muchachos. No siempre se puede mantener, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, de carreteras, por ejemplo, de la ruta o el tramo eh, de, ay, se me ha ido de Potosí a Sucre, que las curvas son muy cerradas, ¿ya? Y yo les estaba comentando, por ejemplo, es que tal vez su poligonal pueda ser de esta manera, pero en estos casos no se manejan curvas simples o no se manejan curvas de transición, sino se manejan lo que son las curvas, las tornacurvas, perdón, que simplemente son dos curvas de transición y su diseño es más complejo. No lo vamos a llevar, no lo llevan en teoría y tampoco lo vamos a llevar en JTP, pero los criterios que vamos a necesitar para el alineamiento horizontal, primeramente nos vamos a regir en lo que es el ángulo de deflexión y lo que son en el manual del ABC, ¿ya? Vamos a tener un radio mínimo de acuerdo a la velocidad que tengamos y de acuerdo al peralte que obtengamos, de acuerdo a tablas del manual del ABC. Ahora, teniendo en cuenta el manual del ABC, es por eso que yo
una vez que ya tengan ustedes su poligonal en campo, yo voy a determinar qué tipo de peralte vamos a manejar o qué tipo de velocidad de proyecto tal vez podríamos reducir para poder reducir el radio mínimo, ¿ya? Entonces el radio mínimo es dependiente depende del peralte y también depende del coeficiente de fricción longitudinal, ¿ya? Eso me estaba olvidando, pero eso está en el manual del ABC y de eso va a depender mucho de su poligonal de ustedes, muchachos. Entonces, cuando lo tengan es mejor que me pasen y yo pueda determinar qué peralte va a ser por lo menos el idóneo. Poder manejar tal vez un peralte de 8 de 7 con tal que el radio mínimo tal vez no exceda los 60 metros o los 50 metros, ¿ya? Entonces aquí tenemos 50 metros, aquí esta tangente, nuestra progresiva por lo menos va a llegar aquí a los, mm, no sé, a los 85 metros, aquí va a sobrepasar ya, ¿no? Entonces necesitamos que tengan una buena dimensión tal vez de las tangentes, ¿ya? Por lo menos lo mínimo traten de manejarlo entre 100 en caso se pueda, ¿ya? Pero como les decía va a depender mucho de su topografía. A ver, les voy a mostrar este plano, ya, a ver. Por ejemplo, en este tramo o en este trayecto, acá, por ejemplo, no tengo una longitud como les indicaba de 100 metros, por lo menos aquí debe ser de 80 metros en este proyecto, de 80 metros, de entre curva en curva, incluso creo que es de 40. Pero ¿por qué ha pasado esto? Por su topografía, ¿ya? Como pueden ver, generalmente sí o sí tenemos que tener lo que es nuestra topografía para poder diseñar, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a hacer de esa manera. Pero lo que se tendría que hacer es por lo menos ir en el sentido de las curvas de nivel para no tener extensos cortes o extensos rellenos. Porque el problema de los terraplenes es que en el momento de compactación es caótico, ¿ya? Por ejemplo, si pueden tener un terraplén de longitud de 20 metros, al momento de compactar el material, este sector puede estar muy bien compactado, pero en este sector no. Entonces el comportamiento es caótico y el tener la carretera se puede desplazar por lo menos hasta 30 centímetros. Y si se desplaza hasta por lo menos 30 centímetros, su pavimento se puede quebrar, ¿ya? En caso si es un pavimento rígido, el pavimento se va a romper prácticamente. Ahora, con el manual de la ABC o por decreto, todas las carreteras se deberían hacer de pavimento rígido, ¿ya? Pero si en caso sea de pavimento flexible, eh, podría incluso jalar todo ese tramo. No se va a quebrar, sino el, el pavimento puede ir de esta manera, por ejemplo. Se puede ir recto y se puede hundir y luego puede volver. Entonces, ese es el problema que pueden tener si en caso tengan este tipo de terraplenes. Pero en nuestro caso del proyecto que vamos a realizar, no va a afectar mucho, ¿ya? No vamos a considerar estos problemas por la misma topografía que van a tener, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría por lo menos 100 metros, ¿no? Entonces, la velocidad del proyecto va a determinar por lo menos, en este caso era una velocidad del proyecto de 50 kilómetros, ¿ya? Y el radio mínimo me salía alrededor de 80 metros. Entonces, todos nuestros radios están entre 80 metros. Y las longitudes de espirales vamos a sacarlos por guiado óptico, por el manual del ABC, ¿ya? Son unos cálculos que lo vamos a realizar una vez que tengamos su poligonal y una vez que tengamos su ángulo de deflexión, ¿ya? ¿Alguna consulta?
más aparte de esta. No sé si te he respondido bien, Isaac, o tienes alguna otra duda más. Sí, sí, todo bien. Ya, entonces eh, les daré su práctica, les indicaré su práctica. Esta práctica les estaba diciendo que va a ser grupal. Lo van a subir al Classroom, voy a crear una tarea en Classroom donde va a ser su creación de rutas, ¿ya? Eh, Creo que la mayoría de los grupos ya son de 6 personas o en algunos casos de 5. Lo que quiero que hagan es que cada componente de su grupo hagan un trazado de ruta, ¿ya? Por lo menos eh, cómo van a idealizar su ruta, ¿ya? De acuerdo en cada calle que les toque, ¿ya? Entonces, a un compañero se pueden repartir, que a un compañero les repartan a la calle 28, a otro que le toque en el 29, otro al 31, otro al 32, y vayan siguiendo por lo menos este esquema, ¿no? Este esquema, con tal de tener por lo menos 5 tipos de ruta. Esto para que por lo menos ya en campo tengan una idea de cómo van a realizar su ruta en donde les toque, ¿ya? Entonces, generalmente siempre se hace diseños de varias rutas. Ya puede ser que tengan un problema de topografía o pasen por alguna área protegida, por ejemplo. Entonces, se pueden evitar esas rutas, entonces tendrían que crear otra, ¿ya? Entonces aquí va a tener, por ejemplo, uno de sus compañeros, siempre teniendo en cuenta que acá son 100 metros mínimo, la primera tangente, ¿ya? Entonces puede ir recorriendo de acá, acá, acá teniendo nuestro P0, nuestro P1, nuestro P2, el P3 y el P4, ¿ya? Y esto va a seguir para poder cerrar su poligonal, ¿ya? Tengan en cuenta que sí o sí tienen que cerrar su poligonal, no se disparen, ¿no? No hagan de esta manera sus trazos, que vayan de esta manera, porque si poligonal de cierre va a ser muy complicado realizarlo, ¿ya? Entonces a otro compañero no se le puede tocar en esta calle, por ejemplo, acá va a tener su P0, de acá va a recorrer 100 metros, y ya vamos a tener nuestro punto de inflexión 1, nuestro punto de inflexión 2, nuestro punto de inflexión 3 y nuestro punto de inflexión 4, por ejemplo. Ya, entonces, tal vez si son 6 y solamente hay 5 calles en el cual nos vamos a repartir, tal vez lo pueden repartir el mismo lugar. Y puede ser de esta misma manera, ¿no? Siempre considerando los 100 metros, ¿ya? Entonces puede ir de esta manera, puede cerrar aquí, aquí, y, ¿ya? Entonces, simplemente eso va a ser su práctica. Lo voy a crear en un Classroom, entonces me mandan en un PDF y esto va a ser hasta el día miércoles, hasta las 7:30, ya acabando sus clases. ¿Alguna duda sobre su práctica? Oxy en sí solo sería delimitar la ruta. Sí, delimitar sus rutas. No les estoy pidiendo que saquen sus coordenadas, ¿no? Solamente delimiten sus rutas, con tal que puedan llegar ahí, ¿no? Porque no vamos a manejar las coordenadas UTM. Vamos a manejar simplemente las coordenadas relativas. Ya. Luego, posteriormente, lo que va a hacer es, una vez ya realizar su práctica o realizar su delimitación, ya es lo que es el levantamiento del terreno, en el cual ya vamos a hacer los cálculos de gabinete
calculando sus deflexiones, ¿ya? ¿Continuamos con un ejercicio, chicos, o ese ejercicio lo hacemos de manera presencial el día viernes? ¿Qué dicen opiniones? Hoy están cansaditos, creo, ¿no? Aquí Richard dice presencial. Sí, yo creo que puede ser mejor presencial. Y así también ya van a tener algunas sus rutas y ahí les puedo corregir algunos tramos, ¿no? Pero en presencial ya lo que vamos a tener que correr porque ya vamos a hacer lo que es el diseño de las curvas verticales, ¿ya? Perdón, de las curvas horizontales. Porque posteriormente a la siguiente clase ya tenemos que tener coordenadas de progresivas a cada 20 metros. Ya, entonces tenemos que correr y algunas de las clases que vamos a tener que realizar con Civil 3D las vamos a hacer sí o sí virtuales. Ya, porque en presencial creo que no se nota mucho. No se ven muy bien los comandos y aparte es mejor que sea virtual, así lo puedan grabar y puedan repetir si en caso eh, se desentienda, ¿no? De sacar los puntos para poder realizar el replanteo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda más, compañeros? ¿Una pregunta? Creo que les voy a mandar, ¿ya? En sí no tienen un límite del terreno, ¿no? Lo que les va a limitar es tal vez lo que les decía, ¿no? La topografía, les puede limitar lo que son las estructuras, ¿ya? Entonces podrían evitar eso. Ya, entonces no hay un límite, pero sí les voy a pasar el croquis. Va a estar subido juntamente con su tarea, directamente en Classroom, porque así se acuerdan que tienen práctica, ¿no? No como en triangulación. ¿Ya alguna pregunta o alguna duda más, chicos? Tienen más dudas, incluso creo que del proyecto de triangulación, si más no me equivoco. Los cálculos tenían que realizarlo con Deimar. Posiblemente lo sea antes. En caso contrario, yo los voy a, yo los voy a cómo realizar los cálculos, pero prácticamente lo que tienen que hacer es similar a su práctica, que se les va a aumentar lo que es los ángulos exteriores, ¿ya? Y algunas cosas más, como puede ser la precisión, y en algunos casos como eh, los de reiteración, tendrían que ser una corrección de ángulos más amplia, ¿no? Como de las de repetición, simplemente es sacar el promedio que ya lo tienen, ¿no? Entonces no hay ninguna corrección más que se tenga que hacer, aparte de la compensación de ángulos ya hechas en su práctica, ¿ya? Entonces, el sumario les voy a subir hasta máximo el martes. Y alguna duda que tengan, me la hacen o se la hacen también a Neymar, ¿ya? ¿O qué dudas tienen, chicos? Ahora tal vez lo han avanzado algo o...
Auxi, ¿va a haber algún cuestionario de triangulación? Sí, va a haber. Juntamente con el sumario lo vamos a subir. ¿Algo más, chicos? Ninguno, ¿no, chicos? Entonces, la clase lo dejamos ahí. El día viernes ya. El aula que es reservado es la 620, pero creo que tienen problemas sobre el data, que se calienta mucho y se apaga, ¿no? Entonces, voy a tratar de cambiar a otro aula, en el que pueda ser incluso más cómodo, ¿ya? Pero el horario es de 12 a 1:30, ¿ya? El día viernes. Ya, chicos, entonces nos vemos en la clase de gabinete el día miércoles. Eh, si el día miércoles igual tienen dudas, podemos hacer igual una clase a las 10 para distribuir sus consultas, ¿no? Listo, chicos, buenas noches. Éxitos en sus clases del día de mañana y cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen a mí o a Dave, ¿vale? Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, chicos. El compañero que ha respuesto del desarrollo, no sé si está aquí.